Ustedes traten de mantener la calma, siempre el sentido común, siempre la cordialidad, que es fundamental, pero trabajen tranquilos porque al trabajar tranquilos van a hacer las cosas bien, porque los resultados los van a ver justamente a partir de ahora cuando tengan que hacer el escrutinio. Si hay algo que no hicieron bien, porque se pusieron nerviosos, porque estaban apurados por votar o porque los fiscales cuestionaban muchas cosas, ahora cuando vayan a hacer el escrutinio lo van a notar. Entonces es importante que durante todo el día vayan haciendo todo como corresponde. Y esto implica que vayan firmando los sobres, entregando los sobres y entregando los documentos de a uno. Siempre de a uno, nunca hagamos nada de antemano, es decir, porque muchas veces ha pasado, por la experiencia que nosotros tenemos, que mientras las personas están emitiendo su voto, el votante, el elector está dentro del cuarto oscuro emitiendo su voto, ya estamos recibiendo el documento de la persona que viene y lo tenemos acá, ya lo tenemos identificado en el padrón y ya tenemos... Hola. Y ya tenemos listo el sobre. Eso no debe hacerse. No se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando vuelve la persona, ustedes en la atención de tratarse de dos urnas que tienen que guardar el sobre y el otro, ¿sí? En el apuro la persona ya se quiere ir, le van a hacer firmar el padrón, le tienen que entregar ustedes la constancia del voto. ¿Qué pasa? Pueden entregarle equivocadamente su documento. Y ese es el problema más grave. Porque han tenido la persona... porque ha pasado, nos ha pasado a nosotros, por eso entonces les recomiendo en ese sentido que tengan mucho cuidado. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en lo que es el escrutinio provisorio. A las 19 horas, a las 19 horas, como les decía Hugo, se va a cerrar el comicio. Esto implica que todas las personas que se encuentren frente a su mesa, haciendo la fila, y como les decía Damián, tomando una persona como referencia, hasta esa persona se puede votar. Ustedes permiten que vote el último de la fila o la referencia que ustedes ubicaron. Y una vez que finalizó, no tienen que esperar que las demás mesas ya terminen con sus votantes. Cada mesa que no tuvo más votantes, es decir, que votó la última persona que se encontraba en la fila, ya está en condiciones de comenzar el escrutinio provisorio. ¿Sí? El escrutinio provisorio lo realizan única y exclusivamente las autoridades de mesa. El presidente y el vicepresidente son los únicos dos responsables que van a contar los votos y que van a asentar sus resultados en las actas respectivas. ¿Está claro? Los fiscales van a cumplir la misma función que cumplieron durante todo el día, es decir, fiscalizar, observar, y si tienen algo que decirles o observarles a sus funciones, lo tienen que hacer en forma escrita o pueden hacerle la sugerencia de alguna situación en particular, ¿sí? Pero ellos no cuentan votos, no llenan planillas, excepto las de ellos, pero las del comicio en sí no tocan absolutamente nada, ¿sí? Generalmente a esa hora empiezan los apuros y los apuros generan equivocaciones. Entonces por eso les pido que también en ese momento traten de hacer las cosas lo más tranquilo posible, sin ningún tipo de presión. Y tiene que haber un fiscal por cada lista, lo mismo que pasó durante todo el día. Pero esto ya lo van a hacer adentro de donde funcionó el cuarto oscuro, para que puedan tener una cierta privacidad y tranquilidad. Seguramente porque pueden haber personas afuera que no van a tener inconveniente en que estén afuera, pero dentro del cuarto oscuro tienen que estar las dos autoridades, el presidente y el vicepresidente, juntos con los fiscales que se acrediten en ese momento, para realizar el escrutinio provisorio, que yo les dije al principio que pueden ser los mismos que tuvieron a las 8 de la mañana o los que tuvieron al mediodía o totalmente diferentes para el escrutinio. No hay ningún problema, mientras se fueran acreditando y les hayan presentado las respectivas credenciales o autorizaciones para funcionar, por actuar como fiscal, no hay ningún problema que ustedes los registren en el acta de clausura. Ahora vamos a entrar en el acta de clausura, ¿sí? Que es la de cierre. No. Él puede circunstancialmente reemplazar a un fiscal porque un fiscal quiere ir a lo mejor a votar a la mesa que le corresponde y volver. Se puede quedar un fiscal general, ¿sí? También tiene que acreditarlo, ¿sí? También queda sentado en el acta. Pero no pueden haber dos fiscales o fiscal y apoderado en una mesa, por lista, ¿sí? Sí, el fiscal general puede cumplir...
Perfecto, pero él no tiene que entorpecer las tareas que está realizando el presidente de mesa, ¿está? Y si tiene que hacerle alguna observación a la autoridad de mesa de lo que está haciendo, lo tiene que hacer por intermedio designado en esa mesa, ¿está? Puede entrar, sí. De todas maneras, eso está facultado también el coordinador. El coordinador es el que está justamente coordinando esa situación en las distintas mesas, es decir, que tendrá que estar atento a qué se está realizando en cada cuarto oscuro y cuántas son las personas que se encuentran dentro de él, o sea, solamente las indispensables, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a empezar, ya estamos con los exfiscales, los vamos a acreditar en el acta de clausura, que es esta, ¿sí? Es muy similar al acta de apertura, casi igual, casi idéntica, vamos a poner la hora en que se clausuró el acceso al comicio, es decir, si fueron 19, 19:15, 19:30, ¿sí? Entonces, en el acto de clausura de escrutinio de comicio estuvo presente el vicepresidente, el nombre del vicepresidente, que los va a estar acompañando, que es el que estuvo durante todo el día, los fiscales de las fórmulas ante la mesa y a quienes se les entregaron certificado de escrutinio, que son el nombre de la lista, el nombre de apellido, el tipo de documento y la firma. Así con todos los fiscales. Damián, ¿me podrías subir un poquito más? Tienen todos los espacios suficientes. Acá vamos a poner, se formularon las siguientes protestas. Si hubieron algunas protestas, seguramente ustedes, si hubieron protestas durante todo el día, lo van a consignar en actas de papel en blanco. Eso se va a poner, acá se consigna que es en actas aparte. Observaciones generales, si hubieran algunas observaciones generales, y dejamos el acta de clausura ahí, stand-by, antes de firmar todo, porque acá nos está pidiendo un horario, que es cuando finalizamos el escrutinio. Listo. O sea, que las personas, los fiscales que se han acreditado en ese momento van a figurar en esa acta. ¿Por qué es esto? Porque cuando se hace el escrutinio definitivo, ¿sí?, esos fiscales, si no hicieron las observaciones pertinentes en ese momento, no pueden hacerlas después en el escrutinio definitivo. Para eso están los fiscales, ¿está? O sea que si avalaron algo, una validez de un voto, la nulidad de un voto, o recurrieron un voto, están los fiscales para eso. ¿Está? Bien. Ya estamos listos, empezamos con el escrutinio. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar el padrón original, el de color, el que tenía el presidente de mesa y que en algún momento también utilizó el vicepresidente de mesa, y vamos a contar todas aquellas personas que ustedes le han hecho una marca, una cruz, un asterisco, un sí, un tilde, la palabra votó, lo que hayan elegido ustedes para individualizar a las personas que emitieron su voto, ¿sí? Vamos a contar hoja por hoja y podemos ir colocando al pie del padrón, ¿sí? Al pie del padrón podemos ir colocando las cantidades, los subtotales, ¿sí? Una vez que tenemos todo, ¿qué hacemos? Sumamos hoja por hoja la cantidad de ciudadanos que han votado. Como pueden observar en el manual dice contar el número de votantes y asentarlo al pie del padrón. El número de votantes, porque también por experiencia se los marcamos ahora, no es la cantidad total del padrón, se refiere a la cantidad de ciudadanos que han votado. ¿Está? Esa cantidad, vamos a tomar el acta de escrutinio provisorio. ¿Podés mostrarme, Damián, el acta de escrutinio provisorio, por favor? Tomamos el acta de escrutinio provisorio, ¿sí? Y hay una constancia de escrutinio provisorio, tiene que ser el acta de escrutinio provisorio, que debe estar probablemente más arriba. Constancia, seguimos. Certificado, una más arriba. Certificado, y ahora viene, acá está. Acta de escrutinio provisorio. Vamos a llenar el acta poniéndole, por supuesto, la mesa, el claustro que corresponde, la sección que corresponde, que es la facultad donde se está desarrollando. Esto estamos hablando para la letra F y para la letra U, ¿sí? O sea, para cada urna, ¿sí? Porque los escrutinios se hacen por separado. Cada urna tiene su documentación y está identificada con la letra U y con la letra F, ¿sí? Entonces, en las actas de escrutinio provisorio de la letra U y de la letra F,
En la cantidad de votantes vamos a colocar esa cantidad de ciudadanos que han votado y que surge del conteo del padrón. ¿Está? Eso lo vamos a consignar en todos los documentos que tenemos y en forma duplicada. Es decir, en el acta de escrutinio provisorio, por 2, en el certificado de escrutinio provisorio, por 2, y en la constancia de escrutinio provisorio, por 2. Tanto de la letra F como de la letra U. ¿Sí? Bueno, como esas cantidades son comunes, esa cantidad va a ser común para las dos urnas, porque son los votos o son los votantes que introdujeron su voto dentro de cada una de las urnas, lo que implica... Pero todavía no termino. Entonces, esa cantidad es la base que nosotros vamos a tener para comparar con los votos que existen en cada una de las urnas. ¿Sí? Ya teniendo esa cantidad, sí, cantidad de votantes, ¿sí? De ciudadanos que han votado, ¿sí? De personas que han votado, esa cantidad, supongamos, sean 150, por dar un ejemplo. Colocamos 150. ¿Qué nos queda pendiente? Sobres en la urna F. Pero vamos a abrir urna por urna. Primero, abrimos la urna U, la urna roja. Sí. No, porque aquellos que están resaltados, digamos, que votan solamente para autoridades de la facultad, es decir, no van a conseguir los números. Por eso, ahora les voy a explicar. Por eso nos estamos adelantando. Y yo les pido que no nos adelantemos. Yo se los voy a explicar todo. Todo. Claro, porque todavía está cerrada la urna. Ahora la vamos a abrir. ¿Qué vamos a hacer? No, el número de cantidad de ciudadanos que han votado es para todos igual. No interesa todavía, no tenemos en cuenta si está... Pues no hemos abierto la urna. ¿Está? Son aquellas personas que se han sido marcadas en el padrón como que han votado. 150 personas en un padrón. ¿Sí? Perfecto. Lo que indicaría que en cada urna van a haber 150 sobres o tendrían que haber 150 sobres. En algunos casos sí y en otros casos no. Abrimos la letra U, la urna U. Sacamos todos los sobres. Contamos la totalidad de los sobres que hay dentro de la urna, incluidos aquellos de voto impugnado. ¿Sí? Ese total de sobres lo vamos a consignar donde dice sobres en la urna U. En este caso, tenemos el modelo de F, pero va a tener que ser la U. Bueno, ahí está. Sobres en la urna U. Si hubiera diferencia, ustedes consignan la diferencia. Y ahí es probable que exista la diferencia por esa gente que está resaltada. Porque esa gente emitió un solo voto, no los dos. En algún lugar emitió los dos, pero en uno emitió uno solo. ¿Está? Entonces, seguramente, y si existiera esa diferencia, ustedes la tienen que consignar en ese lugar. ¿Sí? Separamos los votos de identidad impugnada, que los vamos a tener en un sobre similar a esto. Los contamos, subime un poquito, y los vamos a consignar en el casillero, porque estas las dos columnas son de las dos categorías que se votan. Y vamos a consignar la cantidad en cada una de las actas que hayan surgido de ese conteo. ¿Está? O sea que esos votos solamente se cuentan, pero no se escrutan, no se abren. Ustedes no tienen que abrirlo. Eso lo resuelve la Junta Electoral particular o la Junta Electoral, según sea el caso, general. ¿Está? Los separamos y ya nos quedan los votos, los sobres con los votos correspondientes para abrirlos. Antes de abrirlos, tenemos que saber cuáles son las categorías de votos que existen. Y las categorías de voto que existen son, según el manual que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a seguir el mismo orden, ¿sí? Son los votos válidos, que son los votos afirmativos o positivos, los votos en blanco, los votos nulos, los votos recurridos y los votos de identidad impugnada. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cada uno de esa categoría de votos, para que ustedes hagan la diferencia y sepan luego, cuando van a abrir los sobres, cómo tienen que consignar esos votos en las respectivas actas. ¿Sí? Vamos a empezar, por ejemplo, con el voto válido. Voto válido es aquel que se emite con boleta oficializada. Este es más o menos el tamaño de la boleta. Nosotros hemos hecho unos ejemplos
con unos números que no existen dentro de la boleta ni una denominación de las listas que tampoco están registrados, ¿sí? A modo de ejemplo nada más. Entonces, como ven, acá tenemos un voto que corresponde a la lista oficializada, es correcto, o sea que este voto es válido. También es válido cuando nos encontramos, por ejemplo, con un voto que tiene la categoría, en este caso de decano, de una lista y la categoría de directivos, de consejeros directivos o directores, ¿sí? O directivos son directivos de otra lista. Ese voto es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque acá se pueden cortar las categorías, porque lleva dos cuerpos la boleta. ¿Está? Entonces, mientras esas categorías no se superpongan, está correcto. Es decir, que este voto es perfectamente válido y para categoría de decano se computará la lista que corresponda y para la lista de consejeros directivos a la lista que corresponda, aunque sean distintas. ¿Sí? También un voto es válido cuando nos encontramos, por ejemplo, con dos boletas de una misma lista o agrupación. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo, ustedes ven que tenemos dos boletas que corresponden a la lista número 001U, ¿sí? Denominada un cuyo, por ponerle un nombre le pusimos un nombre. ¿Qué se hace en este caso? Se computa una sola y se destruye el resto. ¿Sí? Una o más. Siempre se computa una sola y ese voto es perfectamente válido. También es válido cuando nos encontramos con una boleta que está parcialmente destruida. Vemos el ejemplo, esta boleta está parcialmente destruida, es decir, que está cortada en la mitad. ¿Por qué? Porque acá lo que importa, tenemos que tener bien presente que lo que se vota es a una agrupación en particular que lleva un nombre, un número que tiene un logo y además una categoría, que la categoría es de decano, vicedecano, rector, vicerrector, consejo directivo y consejeros superiores. Esas se denominan categorías. Por lo tanto, lo que nosotros estamos votando es eso, la categoría. Que nos guste quién integra o quiénes van a representar o quiénes van a estar en esa categoría es otro tema, ¿sí? Pero mientras esa rotura no abarque el nombre de la lista, el logo de la lista, el número de la lista, ni la categoría de candidato, el voto es perfectamente válido. Es decir, que si en un sobre nos encontramos con una boleta que está en este estado, es perfectamente válido. ¿Sí? Otro modelo de voto válido. Por ejemplo, a raíz de lo que les decía recién, acá vemos que están tachados los candidatos, los nombres de los candidatos y sustituidos por otros. Eso es perfectamente válido. Las tachaduras y sustituciones se consideran válidas, por lo mismo que acabo de decir recién, porque lo que se vota es la categoría, ¿sí? Mientras la categoría no esté tachada o no esté rota, el voto es perfectamente válido. No quiere decir que si yo, como en este ejemplo, he tachado a Mario o a María, perdón, como rectora y puse a Juan, que el voto va a ir a Juan. El voto va a María igual, ¿sí? Por más que sea tachado. ¿Está? Bien. Esto es lo que respecta a votos válidos, ¿sí? Ahora vamos a entrar en la segunda categoría, que es el voto en blanco. El voto en blanco se da dos circunstancias. Tenemos el sobre, supongamos que este es el sobre, que sea una U, ¿sí? El sobre rojo, y nos encontramos en su interior con un papel totalmente en blanco o de cualquier color sin ningún tipo de inscripción. El hecho que sea de color no implica que sea un objeto extraño, se trata de un voto en blanco, ¿sí? También existe el voto en blanco cuando nos encontramos con el sobre que está totalmente vacío. Y existe una tercera categoría de blanco, que es cuando no viene una de las categorías que se ha votado. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor en un sobre nos encontramos con solamente la categoría que ha votado una persona, solamente la categoría de rector, y no votó la de consejeros superiores. Esa parte faltante se considera en blanco, ¿sí? Pero eso después, al final del escrutinio, lo vamos a sacar por diferencia. Sí. Sí. Sí.
Sí. No, porque después lo vamos a sacar por diferencia. Entonces ustedes con los votos en blanco no se tienen que preocupar a la hora del conteo. No se pongan a hacer palitos, rayitas, contra uno, contra el otro, hacer cuadradito como en el truco. No, no lo hacemos así. Lo dejamos para el final. Al final lo vamos a sacar por diferencia. Entonces es un tema que ustedes se tienen que sacar de la cabeza, contar esos votos en ese momento que están abriendo los sobres. Sí, solamente estoy hablando de la parte blanco. La que no está se considera blanco y eso después lo sacamos por diferencia. Está al final, cuando hacemos el conteo, que vamos a cuadrar columna por columna, como ustedes van a ver. Si me subí un poquito, Damián, un poquitito no, ahí está. Donde dice total, tenemos que cuadrar y ya les voy a decir cómo. No, ahora, espérate. Ahí está, ahora sí. Que no se me desarme el rulito. Bueno, pasamos a la tercera categoría de votos, que son los votos nulos. Por ejemplo, un voto es nulo cuando nos encontramos con una boleta que no está oficializada. Es decir, que no es una boleta que participa en la elección. Cualquier otro tipo de boleta que no esté oficializada, ese voto es nulo. Y en este caso, cuando se van a consignar, sí, ahí podemos... Yo les aconsejo que tomen una de las actas, uno de los formularios que les dan como borrador. Para ello les aconsejo que usen la constancia. La constancia de que es son iguales, son todos iguales, nada más que se diferencian en la denominación. Una es acta de escrutinio provisorio, el otro es certificado de escrutinio provisorio y el otro es constancia de escrutinio provisorio. Yo les aconsejo que utilicen una de ellas, de las constancias, sobre todo de escrutinio, como borrador. ¿Está? Entonces ahí vamos, sí, en este caso, contestando un poco la pregunta del blanco, ahora sí en el nulo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos encontrando con nulos como este que le acabo de mostrar y vamos a colocar en la casilla o en la columna de votos nulos y en la fila de votos nulos, 1 y 1, porque es un voto para cada uno nulo, ¿sí? Otro modelo de voto nulo es, por ejemplo, cuando nos encontramos con una boleta que está en perfecto estado, ¿sí? Pero además de la boleta nos encontramos con un objeto, un recorte de diario, un almanaque, una estampita, un alfiler, un clip, una moneda. Cualquier otro elemento que no forme parte de la boleta se considera objeto extraño. Por lo tanto, ese objeto anula la boleta, sea de una categoría que se encuentre dentro del sobre o de dos. La cantidad de categorías que se encuentren se computan como nulos. Si están las dos, le sumamos una rayita más al voto nulo a la que le pusimos anteriormente. Si hay una sola, a la correspondiente, a la que corresponda, le colocamos una rayita y la otra, como no está, que es blanco. Lo vamos a sacar después por diferencia, ¿sí? También nos vamos a encontrar con un voto, cuando un voto es nulo, cuando nos encontramos con dos boletas para la misma categoría, pero de distinta agrupación o número de lista. Por ejemplo, acá tenemos para decano y vicedecano la lista número 4 y la lista número 3. Por lo tanto, esas dos listas para la misma categoría, que son distintas, se superponen. Esto significa que todo lo que se superponga en la categoría, el voto es nulo. Pero vemos que la de consejo directivo no tiene superposición con ninguna otra boleta. ¿Esto qué significa? Que la primera, que se superpone, se coloca nulo. La otra se coloca válido a la lista que corresponde. Entonces, lo mejor es cortar esa parte y la vamos a ir acumulando a todos los votos válidos que vamos a ir encontrando a medida que vamos abriendo los sobres. ¿Está? Bien. Otro voto nulo cuando nos encontramos, por ejemplo, con una boleta que tiene cualquier tipo de inscripción, como por ejemplo esto, ¿sí? Dice viva yo, o cualquier otro tipo de inscripción, aún estuviera en un cuerpo, en la primera parte o en la segunda, o en toda, esta leyenda anula todo el voto. Y lo mismo como en los casos anteriores. Si bien en los dos cuerpos se pone un voto nulo más, una rayita más a voto nulo para dos categorías. Y si viene uno solo, a la que corresponda. La otra es en blanco porque no está.
No, no, eso es una leyenda, es una inscripción, no es una sustitución de candidato. Yo dije sustitución de candidato, que no es lo mismo. Esto es leyenda o inscripción de cualquier naturaleza. A ver, por ejemplo, una mujer viene, le da un beso y quedan los labios marcados, ese voto es nulo, eso es una inscripción. Cualquier tipo de inscripción que no se trate de una sustitución de candidatos, ese voto es nulo y anula todo el voto, ¿sí? O a ambos lados, si la leyenda estuviera en la parte de atrás, también, por ahí colocan insultos, lo que fuere, lo que sea, ese voto es nulo, aunque sea en la parte de atrás. Todos los votos nulos que están totalmente nulos, es decir, que los que podemos cortar los separamos, los dejamos en el mismo sobre que venían y le colocamos en el frente la palabra nulo, ¿sí? Lo mismo hacemos con los votos en blanco. Los que vengan con un papel en blanco o vacíos, también le podemos poner blanco, ¿sí? Sí. No, la leyenda anula todo. La inscripción anula todo, que es distinto a la sustitución, a la tachadura y sustitución de candidatos, de nombres. Yo puedo tachar la foto de alguien, tachar su nombre y poner otro, ese voto es válido. Pero ya la leyenda de cualquier tipo está indicando cuál es la intención del votante, que no es votar, que es diferente a que yo me guste o no me guste el candidato. ¿Está claro? Bien. También es nulo, como por ejemplo cuando nos encontramos, justamente lo que les decía. Acá vemos en este ejemplo, lo alcanzan a ver, que tenemos tachado el nombre del partido, el nombre de la lista, el número de la lista y la categoría de candidato. O tenemos una rotura, ¿sí? Ese voto es nulo, porque vuelvo a lo que les dije al principio. Mientras la rotura, o sea, abarque o la tachadura, el nombre de la lista, el número de la lista y la categoría de candidato, ese voto es nulo. Y se anula, obviamente, lo que venga en esas condiciones. Si lo demás viene en perfecto estado, se computa a la categoría y a la lista que corresponda. ¿Sí? Sí. Exactamente, y no tuviera ningún... Exactamente. Lo que importa acá es que la categoría y el nombre de la lista y el número de la lista y el logo estén en perfectas condiciones. No hay problema si es como me dice usted, si viniera la parte de abajo nada más. Y por ejemplo, si es nulo cuando nos encontramos con una boleta así, es decir, vemos que está cortada, o sea, está rota, se ha roto el nombre, la lista, el número, y también tenemos tachado los mismos datos. Ese voto también es nulo. Y obviamente que en este caso serían dos partes, se van consignando. A medida que lo que vamos encontrando es en qué casilla o en qué columna vamos a ir sumando esos votos nulos, para que después, cuando terminamos de abrir todos los sobres, ya después tenemos que hacer un conteo final, nada más de esas rayitas, cuadraditos, lo que ustedes elijan hacer, palitos, como quieran, lo que les resulte más cómodo, ¿sí? Y el último ejemplo que les puedo dar de voto nulo es cuando nos encontramos con una boleta que está totalmente destruida. No es lo mismo que recién que les mostré una que era parcial la destrucción. En este caso, ustedes ven que la boleta está totalmente destruida. Acá se evidencia que no ha tenido intención el elector de votar. Entonces este voto es totalmente nulo. Y para no armarla, aunque se pudiera armar, aunque para no armarla, el voto es nulo directamente, ¿sí? Entonces le colocamos uno en cada una de las categorías. Claro, cuando ustedes se encuentren con el nulo, claro, porque esto después lo tienen que devolver ustedes y ya les vamos a decir dónde tiene que ir esta documentación. Pero es conveniente que guarden la boleta o en el estado que la encontraron, le coloquen en el frente, donde están todas las firmas, le coloquen la palabra nulo, para que después no se les mezcle inclusive con el resto de los sobres. ¿Sí? Perdón, computado ahí va a ir en otra forma de devolución, entonces tienen que tenerlo separado. Claro. Claro, porque los votos nulos, después le vamos a explicar, van en un lugar y los otros votos van en otro lugar. Los blancos también y así. Bueno, vamos con el voto recurrido. ¿Cuándo se da un voto recurrido? El recurrido se da cuando algún fiscal presente les cuestiona a ustedes, de acuerdo a lo que yo les he explicado, la validez o nulidad de un voto. Supongamos que ustedes se encuentran con un voto de los cuales yo les he mostrado un ejemplo. Dame ese válido. La que está rota.
Boleta parcialmente extraviada. Supongamos que nosotros nos encontramos, ustedes se encuentran, perdón, con una boleta, como les mostré al principio, ¿sí? En este estado. Para ustedes, ¿qué sería este voto? Perfecto. Entonces el fiscal, algún fiscal, va a decir no, para mí ese voto es nulo. Y le dará las razones que él considere convenientes para justificar su nulidad. Antes de entrar en la discusión de que no, a mí el señor que me dio la clase me dijo que era válido y estaban todos de acuerdo, y usted me dice que no, ¿a dónde lo leyó? No. Ustedes lo que tienen que evitar es justamente entrar en tipo de discusiones porque hay una forma de solucionar eso. ¿Y cómo es con el voto recurrido? Es decir, que en ese caso se recurre el voto. Cuando algún fiscal les cuestiona la validez o nulidad que ustedes le hayan dado a un voto. Sí, señor fiscal, ningún problema, vamos a recurrir el voto porque esto después lo resuelve en el escrutinio definitivo la Junta Electoral particular o, en su caso, la Junta Electoral general. Ellos son los encargados de resolver este tipo de votos, igual que los votos impugnados. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Llenamos el formulario donde dice nombre de la lista o fórmula, que es la que corresponde a la lista, descripción somera de la misma, de la boleta, es decir, en el estado que se encuentra la boleta, decisión del presidente de comicio. Me parece que está acá. Ahí está. Ahí vemos, ¿ven? Nombre de la lista, fórmula, descripción somera de la boleta. La describimos en el estado que se encuentra. Decisión del presidente de mesa. Ustedes marcan con una cruz lo que ustedes han decidido. En este caso dicen que es válido. Causa por la que el fiscal abajo firmante cuestionó la validez que ustedes le dieron, ¿sí? De la misma, el fiscal tendrá que poner de su puño y letra acá cuáles fueron los motivos porque él considera que ese voto no es válido, sino que es nulo a su criterio. Ustedes se lo reciben, firma el presidente de comicio, es decir, de ustedes como autoridad de mesa, fiscal cuestionante, aclaración de la firma, tipo, número de documento y, si me subí un poquito, lista, fórmula a la que representa. ¿Está? Eso es importante. Ese formulario, juntamente con el voto, dame el voto, ¿sí? En el mismo sobre que venía, se coloca en este que dice voto recurrido. Y como les dije en el caso de los nulos, si lo que se recurre, supongamos que sea una sola categoría, se corta la que está bien se computa como válida y la que está cuestionada se computa como voto recurrido. Y en el formulario, ahora volvemos al acta de escrutinio provisorio, en el casillero que corresponde de voto recurrido colocamos, si lo que han cuestionado es la primera parte, ponemos 1 acá. Y acá no ponemos nada porque ya se lo vamos a computar a la lista que corresponda. ¿Sí? Y después, por último, tenemos la última categoría de votos, que son los votos de identidad impugnada, que son los votos que venían aquí, ¿sí? Guardados acá, que ustedes no lo van a abrir, que los han separado, los cuentan y esa cantidad le ponemos, como no sabemos qué contiene, si contiene 1 o 2 categorías, le ponemos un voto a cada categoría. ¿Está? Entonces ya, a medida que nosotros vamos abriendo los sobres, nos vamos a ir encontrando con todo este tipo de votos. Votos válidos, los votos nulos, los votos en blanco, los votos recurridos y los de identidad impugnada, solamente los contamos. Ya sacamos los votos nulos, perfecto, los dejamos separados. Ya tenemos los votos que venían en los sobres vacíos, votos en blanco, también los dejamos separados. Entonces, abrimos, a medida que vamos abriendo los sobres, vamos a ir colocando las boletas en el escritorio en el mismo orden que se colocaron en el cuarto oscuro, es decir, de menor a mayor. Y tratamos de que si hubieran cortes, de armar boletas completas. ¿Está? Hasta que no nos queden más posibilidades de armar boletas completas. ¿Se entiende? O sea que si en un sobre venía, porque ya las podemos juntar, ya se pueden juntar las boletas, porque tenemos que contarlas. Entonces, si en un sobre venía la categoría de rector nada más, y en el otro venía la categoría de consejero superior, juntamos esas dos y hacemos un voto. ¿Para qué? Para que nos facilite el conteo, para que nos quede solamente para el final la fracción, lo que nos sobra, lo que no podemos armar, y es mucho más fácil. Los vamos a ir colocando en el mismo orden, lista por lista, número de menor a mayor. Ya es lo único que nos queda por contar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con la lista 1
y empezamos a contar los votos válidos. Ya vamos a tener lista 001, nombre de la lista, contamos. 50 para rector y vicerrector, 49 para el otro, porque capaz que vino, justo no tenía la fracción. Y así van haciendo con cada uno. A medida que van terminando de contar cada uno de los sobres, ustedes los van doblando, los enrollan, le ponen un syntax a la urna. Estamos hablando de la urna U. Estos pasos van a ser idénticos para la urna F. ¿Está claro? Bien. Entonces, a medida, como les digo, van a ir guardando las boletas y van a ir consignando en el borrador las cantidades. Una vez que ya terminamos de contar todo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, si me subís un poquito, cuadrar esto. Cuadrar significa que el total de la suma de cada una de las columnas o categorías me tiene que dar igual a la cantidad de sobres en la urna. ¿Sí? Ya te lo muestro. ¿Me entienden? Tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque esos votos venían adentro de esos sobres. Entonces la referencia fundamental no es la cantidad de votantes, sino la cantidad de sobres que venían dentro de la urna. Porque esos votos que hemos contado, ¿sí?, que hemos consignado, tanto sean válidos, blancos, nulos, recurridos o de identidad impugnada, venían dentro de la urna y dentro de esos sobres. Entonces, si teníamos 150, acá, si teníamos 150 sobres, al final nos tiene que dar 150 y 150. Bien, es muy probable que nos dé menos en la suma, porque todavía no hemos consignado los votos en blanco. Los hemos dejado ahí stand-by, esperando. Entonces sumamos y nos llegamos a la conclusión de que abajo nos puede dar justo 150, nunca nos puede dar más de 150 si no tenemos voto en blanco, aunque no tengamos voto en blanco, porque es probable que alguna lista no haya tenido corte, entonces han sido todas completas, una categoría. Entonces nunca nos puede dar sin votos en blanco, sin tener en cuenta los votos en blanco, más de 150. Si hay más de 150 es que hay un error de conteo. ¿Y qué tenemos que hacer? A contar de nuevo. Ahí está lo que yo les decía respecto a de que ustedes tienen que hacerlo en forma tranquila, pausada, sin presiones, sin apuro. Porque un error les puede costar tener que contar todas las boletas de nuevo. Y si vamos a hablar de 200 votantes, estamos hablando de 200 sobres, estamos hablando de 200 boletas. Hay que contar 200 boletas. Después de todo el día, entonces lo mejor es hacerlo tranquilo. ¿Sí? Bien. Nos da menos de 150. La cantidad que nos falta para llegar a 150 son votos en blanco. Entonces cuadramos la planilla de ese modo. Yo voy a ver si lo alcanzan a visualizar desde acá. En las instancias yo le he hecho un modelo acá, a mano. Vemos que tenemos 150 votantes, tenemos 150 sobres en la urna, o sea que no tenemos una diferencia. ¿La alcanzan a ver? ¿Algo? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Vemos que la lista 001, un cuyo, por darle un nombre, tuvo 70 votos para rector y 65 para consejeros superiores. ¿Sí? Vemos que la lista número 2 tenía la Uncuyo Mendoza, tenía 65 votos para rector y 60 para consejeros superiores. ¿Sí? Esto que está en naranja no lo tengan en cuenta. Ya consignamos los votos nulos, para una categoría tuvo 2, para la otra tuvo 1. ¿Sí? Después consignamos los votos recurridos, que nos recurrieron 3 en la categoría de rector, 4 en la categoría de consejeros superiores. Votos de identidad impugnada encontramos 1, que no lo abrimos, le hemos consignado uno a cada columna. Y hacemos la suma, sin tener en cuenta los votos en blanco. Esa suma en cada una de las columnas me da una 141 y en la otra me da 131. Si alcanzan a ver, la suma de los votos válidos por cada una de las columnas sin tener en cuenta. En la de 141 para 150, ¿cuántos votos me faltan? 9. Ahí están, los consigno como votos en blanco. En la otra columna me da 131. Para llegar a 150, ¿cuántos me faltan? 19. Consigno 19 votos en blanco. Si yo hago la suma ahora, en cada una me da 150. Entonces ahora entienden por qué les decía que no se preocuparan por los votos blancos.
Los votos en blanco nos sirven para cuadrar las actas, porque evidentemente son votos que no venían en los sobres, sea por un papel en blanco, sea porque el sobre venía vacío, o porque la boleta le faltaba una de las categorías. Hasta acá lo que es el escrutinio provisorio. Vamos a pasar en limpio entonces ese borrador a todas las actas y documentos que tenemos. Empezamos por el acta de apertura de escrutinio provisorio. Vamos a pasar los resultados en 2 copias. Pasamos al certificado de escrutinio, hacemos lo mismo, porque son iguales, cambian nada más que los títulos. Después, en la constancia, seguramente nos va a quedar un solo ejemplar, porque el otro lo hemos usado de borrador. Esos son los resultados provisorios que arrojó la elección en la urna U. Todo ese procedimiento hay que hacerlo en la urna F. Pero les pido, por favor, que tengan mucho cuidado en terminar con una urna, con todo lo que tiene que llevar cada urna. La dejamos separada, lo único que dejamos pendiente es el precinto que va a ir cerrando la bolsa con la urna y toda la documentación adentro. ¿Está? Eso lo dejamos para el final por cualquier cosa, porque si le metimos el precinto y por esas casualidades se nos fue un acta de la urna F en la documentación de la urna U, ¿cómo hacemos para abrir? ¿Tenemos que romper el precinto? No tenemos otro. Entonces eso lo dejamos para el final. Una vez que ya tenemos listo, pero ya la tenemos separada, o sea que eso lo tenemos todo embolsado. No nos molesta. Empezamos a hacer el trámite con la otra urna. ¿Está claro? Entonces así hemos terminado nosotros ese escrutinio de cada una de las urnas.